Puta, ahora se traba el computador. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente nos encontramos en este espacio que hemos creado desde FEDIGAN, el Fondo Nacional del Ganado, para tener esos espacios de capacitaciones y ampliar los diferentes conocimientos que podamos abarcar sobre los temas de ganadería, nutrición, fomento al consumo. Bienvenidos. Hoy, bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a tener acá un espacio para que los participantes se vayan conectando con nosotros poco a poco mientras empezamos nuestra capacitación de hoy con los expertos Juan Carlos Urueta y el señor Carlos Iriarte, que hoy nos van a estar hablando sobre nos estarán hablando sobre la suplementación, la alimentación y la importancia de la condición corporal del rumiante y, y su impacto en los indicadores productivos y económicos en la finca ganadera. Vamos a ver desde dónde nos reportan sintonía. Nos saluda Kevin desde Barranquilla. Buenas tardes para todos. Nos dice Edgar Mendoza también desde Barranquilla, nuestros amigos que siempre se reportan desde Latinoamérica y diferentes partes del mundo. Harold Mauri desde Chile, buenas tardes para usted. Vamos a ver quién más está conectado con nosotros a esta hora, que son las 6 en punto. Mientras damos un poco de inicio a este tema. Recordándoles que todas las semanas tendremos a las 6 de la tarde, de lunes a jueves, cuando es festivo, hacemos los live el jueves también. Si no es festivo, lunes, martes y miércoles son los días de capacitaciones en temas de ganadería, para que siempre estén con nosotros aprovechando estas charlas con los especialistas. Tratamos de hacer alianzas con universidades, con empresas que traen definitivamente los mejores exponentes para que ustedes tengan esa oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre ganadería.
Tengo aquí un problemita técnico, un segundito, ya vamos a iniciar. El tema de las nuevas tendencias y las formas de comunicación virtuales que debemos estar implementando cada día más en nuestras vidas. Mientras un segundito se desbloquea nuestro computador, vamos a pedirle a nuestro invitado Juan Carlos Urueta que vaya compartiendo la presentación de la charla del día de hoy. Mientras damos inicio. Pues sí, los médicos veterinarios, ellos les gusta palpar porque van y meten la mano y cobran. Pero realmente la inseminación es un procedimiento más difícil que la palpación. La palpación es tocar ovario, útero, y si el animal está grande, es lo sí, prácticamente. Pero si bueno, la persona va a hacer una mientras esperamos un poquito, no requiere tener estos conocimientos, sino que vas a verificar si está ahí. Ya tengo mi micrófono activo. Listo. Entonces, vamos a dar inicio presentando a nuestros conferencistas del día de hoy. Hoy tenemos invitados a Juan Carlos Urueta, él es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma, es gerente de proyectos en la empresa Aceite S.A. y Palma Aceite S.A., cuenta con 20 años de experiencia en la industria y tiene una maestría en logística integral. Al igual lo acompaña con nosotros Carlos Iriarte, zootecnista y tecnólogo en producción agropecuaria, es candidato magíster en ciencias naturales y es administrador pecuario en la Asociación Ganadera Fernanda A. García. A los dos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros y adelante, el público los espera. Buenas tardes, muchas gracias. Doctor Ureta. Ya estamos aquí arreglando el tema de la presentación. Tuvimos unas pequeñas fallas de conectividad, pero aquí estamos. Bueno, un saludo cordial a todos los presentes. Vamos a iniciar con una charla que nos va a ilustrar el contexto del tema de hoy y es el énfasis de la capacidad corporal del animal. Posteriormente vamos a ver algunos resultados que hemos obtenido desde el punto de vista experimental y al final tendremos la oportunidad de responder algunas inquietudes que el público pueda tener en función de los conceptos aquí plasmados. Quisiera que el zootecnista Carlos Iriarte iniciara. Adelante, don Carlos. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar sobre un aspecto muy importante en la producción bovina, que es la condición corporal. La condición corporal es una herramienta muy útil para evaluar el estado nutricional de los animales. Y además de eso, es una herramienta que no requiere grandes inversiones porque es una percepción que se hace sobre algunos puntos anatómicos del animal y que luego esa percepción cualitativa se le pone una cantidad y para poderla evaluar estadísticamente y para poderla analizar y tomar decisiones sobre los resultados. Muy poco se le presta atención a este parámetro, pero realmente es una herramienta útil, sencilla y que nos puede llevar a que nosotros mejoremos las condiciones tanto reproductivas como económicas del acto. Entonces, a mí me gustaría, antes de empezar a hablar de la condición corporal, para que se distinga entre lo que es nutrir un animal y alimentarlo, que es también dos aspectos que se confunden mucho.
A veces pensamos que los animales, cuando están bien alimentados, están bien nutridos. Y realmente hay una diferencia grande, porque nutrir un animal significa entregarle todos los nutrientes que él requiere para que realice todas sus funciones metabólicas eficientemente y obtengamos los resultados de producción y de reproducción que se requieren. Entonces, la condición corporal de alguna manera nos muestra el estado nutricional del animal, y el estado nutricional del animal se va a ver reflejado en un buen comportamiento productivo y reproductivo. Y es lógico, entre mejor tenga yo los parámetros productivos y reproductivos, más utilidad o más rentabilidad voy a obtener en el negocio, porque todo eso está amarrado una cosa con la otra. Entonces, la condición corporal se define pues como el estado de reserva que posee el animal, ¿ya? Y se mide en una escala de 1 a 5 para el caso de los animales doble propósito. Se puede medir la condición corporal también de animales machos, pero la interpretación es diferente. O sea, no es lo mismo que yo mida la condición corporal en un hato de animales paridos o lactando, a que yo la mida en un hato de animales de ceba. Cuando tenga el resultado, lo voy a interpretar de forma diferente. Lo que sí es importante tener en cuenta en la condición corporal es que no siempre los animales que tengan mayor condición corporal van a tener el mejor plano nutricional, dependiendo del estado en que se encuentre. O sea, me explico, si un animal tiene una condición corporal de 5, que es un animal bastante obeso, entonces significa que vamos a tener problemas en la parte reproductiva. Y si un animal tiene una condición corporal de 1, que es extremadamente flaco, también vamos a tener dificultad. Entonces hay unas tablas y unos parámetros que nos dicen a nosotros cuándo la condición corporal es buena o es aceptable y en qué rango nos podemos mover. Entonces simplemente es entrenar a una persona que haga que mire el animal por la parte de atrás y de acuerdo a las salientes de los puntos anatómicos, califique ese animal de 1 a 5, siendo 1 animales extremadamente flacos y siendo 5 animales demasiado obesos, gordos. Entonces, para el caso de hoy, vamos a tratar de enmarcar la charla en lo que es la condición corporal y el efecto que tiene sobre la parte reproductiva y la parte económica. Para ello, es importante que el ganadero conozca cuáles son sus parámetros productivos y económicos, que tenga bien claro cuánto cuesta un día abierto de acuerdo a la producción de leche. De hecho, tenemos un simulador que le permite a él determinar cuánto está dejando de producir después de cierto tiempo que el animal no se haya preñado. Entonces, en eso la condición corporal tiene mucho que ver, porque el animal para quedar preñado y después del parto debe tener una condición adecuada para que pueda ejercer o realizar sus funciones eficientemente. Doctor, ¿tiene la presentación? Sí, no está proyectando, ¿no la está viendo? No, señor, permítame un momento. Ok, deme un minuto, voy a tratar de volver a reiniciar. Bueno, entonces, en muchos países como Argentina, Brasil, México, utilizan la condición corporal en forma permanente. O sea, están haciendo evaluación de la condición corporal del animal y hacen las comparaciones por época, por estado reproductivo, por estado productivo, por raza. Y eso permite de que la decisión que vaya a tomar, una vez que analizada la condición corporal, sea una decisión más acertada. Entonces, cuando yo tengo un animal que llega con una condición corporal demasiado baja en el momento del parto, es un animal que pare y tiene que gastar mucha energía para recuperar su condición, para luego poder producir. Los animales son lo más noble del mundo. El animal no habla, pero nos dice todo. Entonces, si el animal ve
que no tiene los nutrientes necesarios para salir preñado nuevamente, él lo que hace es que lo que consume lo convierte primero en poner a funcionar su organismo. Y si le sobra, produce para lo que le alcance. Y luego si le sobra, entonces allí sí se empieza a funcionar el sistema reproductivo. Pero el animal no hace lo contrario. Él no va a poner a funcionar el sistema reproductivo sabiendo que el animal que va a tener en concepción va a sufrir porque no va a tener los nutrientes necesarios. Ellos se regulan y son animales que en ese aspecto pues, nos llevan mucha ventaja porque en el hombre sucede lo contrario. La mujer cuando está demasiado flaca sale embarazada más rápido que cuando no lo está. Entonces los animales se regulan y ellos saben el momento en que tienen los nutrientes necesarios para poder tener un animal que está consumiendo nutrientes afuera, más lo que ella produce para el productor y encima tiene que producir para el animal que va a concebir. Entonces, por eso es que es importante medir la condición corporal para saber si el animal se encuentra en un buen estado nutricional y tiene la reserva suficiente para cuando empiece a producir otro animal. Don Carlos, disculpe la interrupción. ¿Sí está viendo la pantalla ya? ¿Le aparece proyectada? No, señor. No sé qué ocurre. Estoy tratando de volverme a conectar, pero no. Pero Juan Carlos, lo importante es que las personas sí la están viendo proyectada, entonces déjala así proyectada. Bueno. Que Don Carlos sí. Perfecto. Okay. Bueno, entonces la condición corporal está asociada con unos parámetros reproductivos, productivos, y estos parámetros productivos y reproductivos están asociados con parámetros económicos. En otras palabras, la condición corporal está asociada con un factor económico. Entonces, en la práctica es entrenar un personal que puede ser un vaquero, puede ser un profesional, pero que la persona aprenda en la medida en que más lo realice, pues mejor lo va a realizar. Es como cuando uno dice, es bonito o es feo, o es, entonces, bueno, de 1 a 5, ¿qué tan bonito? Entonces, no, es 3, bueno, más o menos, pero si es 5, no es muy bonito. Entonces, es ponerle una cantidad a una cualidad. De eso se trata la condición corporal, de ponerle número a una cualidad metabólica del animal para poderla evaluar y tomar la decisión más acertada. Muchos autores en diferentes países han trabajado la condición corporal como un parámetro para la toma de decisiones permanentes y lo están haciendo, digamos que todos los meses hacen la evaluación de los lotes por lote. Algo importante con la condición corporal es que no siempre los animales que se les va a medir la condición corporal van a tener la misma interpretación, digámoslo así. Por ejemplo, si yo le mido la condición corporal a unas novillas preñadas, primer parto, voy a tener un promedio de condición corporal alto. Se espera de que tengan un promedio de condición corporal alto. Pero si yo lo hago con unos animales ya en el primer tercio de lactancia, es probable que la condición corporal no sea tan pronunciada. Pero lo más importante es la interpretación de la condición corporal. O sea, una vez se mide la condición corporal, lo ideal es ese grupo de animales agruparlos del que tenga la menor condición corporal al que tenga la mayor condición corporal. Si es un número impar, se escoge del centro, eso es lo que se llama la media, la mediana, y significa de que el 50% de los animales están por encima de esa condición y el otro 50% está por debajo. Entonces, ¿la estrategia cuál sería? Hombre, y a mí me interesa es los animales que están por debajo de esa condición, llevarlos a una condición más alta. Entonces, de esa forma nosotros no tenemos que estar tratando el 100% de los animales porque ya sabemos qué porcentaje de animales están por encima de una condición inadecuada. No sé si me entendieron, es una estadística
una medida de tendencia central que se llama. Entonces, por ejemplo, si yo le mido la condición corporal a 100 animales, yo tomo el número del animal y la condición corporal de 1 a 5. Una vez tenga esos datos, yo los organizo de menor a mayor. Como es un número 100, yo escojo los dos números del centro. Los valores del centro los sumo y divido entre 2. Y eso me da lo que se llama la mediana. Entonces yo con toda certeza yo puedo decir que el 50% o la mitad de los animales están por encima de esa condición y la otra mitad está por debajo. Entonces, y lo otro es la variación. Si yo miro que hay mucha variación entre la condición de un animal y otro, que están comiendo en el mismo sitio, que tienen el mismo tiempo de parida, la misma edad, número de parto, entonces significa de que hay un problema de manejo. Entonces, fíjense cómo una herramienta tan sencilla nos puede arrojar una cantidad de datos que nos pueden ayudar a tomar decisiones tan trascendentales. Entonces, lo ideal es cogerla por grupo. O sea, el grupo de escoteras, tomarle condición esperal, o vacas secas se llama, el grupo de vacas paridas. Y si yo tengo dentro de las vacas paridas, yo puedo hacer grupos mejor todavía. ¿Por qué? Porque estoy comparando animales con igualdad de condiciones fisiológicas, pero ya estoy diciendo que hay animales que van a tener una respuesta mejor que otros. Es tan importante la condición corporal que muchas veces, si medimos la condición bien y la analizamos, podemos ver de que inclusive podemos tener un problema que ni siquiera es nutricional, puede ser parasitario. Y entonces decimos, bueno, porque estos animales están bien y los otros no, si están comiendo en el mismo sitio y tienen una mejor condición. Entonces, si vamos y miramos los registros, de pronto puede ser una condición muy particular del animal. Pero, de todas formas, la condición corporal, yo le recomiendo a todo el que tenga animales ordeños que se esté midiendo de forma permanente y medir la época, en cómo llegan en la época seca, cómo se recuperan en la época crítica. Entonces, ya hay trabajos de científicos que han investigado mucho sobre esto, donde han comprobado que un punto en la condición corporal pues significa una diferencia de hasta 45 kilos de peso, de 35 a 55 kilos de peso del animal. Lo otro es que no se debe confundir la condición corporal con el peso del animal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. No significa que un animal que tenga una buena condición corporal tenga un peso adecuado. Y lo contrario, un animal que tenga un peso adecuado no quiere decir que tenga una buena condición corporal. La condición corporal es el estado nutricional del animal, no es el peso, ¿no? A pesar de que sí hay una correlación entre el peso y la condición del animal, son dos cosas totalmente diferentes y que sabemos y tenemos que diferenciarlas la una de la otra. Porque un animal gordo, si yo lo tengo en reproducción, pues no, la condición corporal que tiene ese animal para reproducción va a tener problemas, no me sirve. Pero si yo tengo ese animal, lo estoy cebando y está gordo, entonces esa condición corporal es buena. Entonces cambia dependiendo del estado fisiológico y reproductivo del animal. Otra cosa importante sobre la condición corporal es que en lo posible tratar de que siempre lo haga la misma persona. ¿Por qué? Porque es un método subjetivo. ¿Qué significa? De que de pronto lo que para mí es un 1, para el otro puede ser 2. Entonces, que la misma persona siempre mide la condición del animal para poderle hacer un buen seguimiento. Y lo otro es que tratemos en escalas de 1 a 5, no meternos en tantos cifras decimales, de poner, no, tiene 3.85. Podemos hacer condición corporal de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. De todas formas, cuando saquemos el promedio, nos vamos a dar cuenta que no hay mucha diferenciación. Entonces,
no tratar de meterle tantas decimales, sino trabajar de 0,5 a 0,5 como recomendación. Sobre todo cuando la persona pues está aprendiendo, le queda mucho más fácil. Porque un animal puede ser 2 y un animal 1, después viene un intermedio que no es ni 2 ni es 1, entonces, no, que 2.8, 2.7, no, 2.5. De pronto el otro animal puede ser 2.8, pero pongámosle 2.5 a ambos. Al final, cuando le saca el promedio, pues se va a saber que el animal no está en una condición adecuada. Sobre todo porque el rango de la condición adecuada permite casi un punto. Porque puede estar entre 2.8 a 3.5. Y ya un animal con condición corporal 4, dependiendo del estado en que se encuentre. Si yo tengo una vaca que está seca y está preñada y tiene una condición corporal 2.5, es preocupante. Pero si yo tengo esa misma vaca con condición 2.5 y está recién parida, pues no es tan preocupante como la anterior. Entonces, hay muchos artículos, mucha información, muchos videos a nivel de internet que nos explican y nos hablan, y mucha gente experta en este tema que vienen trabajando hace años la condición corporal, y les aconsejo que la midan, que la analicen, que la pongan en práctica y que tomen decisiones sobre el tema y hacerle seguimiento. Hay animales que no mejoran su condición corporal, así le apliquemos la nutrición que le apliquemos. O sea, es posible que ese animal tenga un problema de otro tipo, que no sea nutricional. Entonces, allí nos damos cuenta porque estamos haciéndole un seguimiento. Y a los animales hay que hacerle seguimiento como a los niños. Cómo va creciendo, si va creciendo bien, como entonces uno dice, bueno, este animal siempre está, se presenta el caso que ese animal siempre está flaco. Coma lo que coma, siempre está lo mismo. Entonces, esa es la condición corporal. ¿Cómo se mide? Si tiene alguna pregunta hasta el momento, doctor, no sé. Carlos, gracias. Te damos paso, Juan Carlos, y al final hacemos la ronda de preguntas, ¿vale? Correcto, perfecto. Ok, perfecto. Señores, nuevamente, buenas noches ya. Un placer saludarlo en nombre de Aceites y Palmaceite, y agradezco la oportunidad a Fedegan y al Fondo Nacional del Ganado por permitirnos este espacio para compartir nuestras experiencias. El tema de hoy, pues, como bien lo indicó don Carlos, es el mejoramiento de la condición corporal del rumiante y su impacto en indicadores productivos y económicos. Realmente, revisando las fuentes, leyendo una parte de la revista del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, volumen número 33 de Uruguay, nos ilustra que el seguimiento de la evolución de la condición corporal del animal, pues a través de sus diferentes registros en las etapas del ciclo productivo, es una medida de control para que el ganadero desarrolle la estrategia más adecuada para satisfacer las necesidades energéticas y poder prevenir así pues cualquier problema de orden productivo, reproductivo, sanitario, que pueda ir asociado a una condición corporal pobre en esos animales. Pues como decía don Carlos, es conveniente realizar estos registros en la época de vacas secas, en el parto, a mediados y al final del periodo de lactancia. Entonces, es una buena práctica, como él lo decía. Yo lo comparo con la capacidad de campo en los cultivos agrícolas. Digamos que cultivos productivos agrícolas, ahí eso determina una buena asimilación nutricional, un buen control biológico, un buen control de otros factores sanitarios para poder obtener la productividad esperada. Mostraremos el resultado de una serie de ensayos, todos han sido debidamente codificados y con hechos y datos pues que no presentan entre sí variaciones por réplica, variaciones estadísticamente significativas. Se seleccionaron en este caso, en este experimento, 2 grupos de búfalas, raza Murra, cada uno conformado por 14 animales. Al grupo 1 se le suministró
pues una ración de 2 kilogramos día de alimento balanceado, Nutriaceites, un alimento que estamos fabricando en nuestras unidades de negocio, más el libre pastoreo. Y el grupo 2 actuó como testigo, es decir, tenía solo el consumo de pasto en libre pastoreo y simplemente íbamos comparando los resultados en el tiempo. Como lo vemos aquí claramente en la figura que está del lado izquierdo, vemos la forma de un saco con una hoja en la mitad. Eso indica que el grupo 1 tiene una combinación de los dos tipos de alimentos. Y obviamente el grupo 2 solo tenía como alimentación el pasto. Si nos vamos a la realidad de este experimento, encontramos que el grupo 1 arrancó en una condición más crítica. Esos 14 animales tenían una media de 2.73 en la escala de Edmondson, que es la que mencionaron en la conferencia anterior. Mientras que el grupo 2, que el grupo que no iba a recibir alimento balanceado, arrancó en 3.27. No obstante, el incremento por la dosificación en el día 45 fue de 0.84 en esa misma escala para el grupo 1 y de 0.23 para el grupo 2, lo cual demuestra que la diferencia entre los dos, alrededor de 0.61, fue un aporte directo de la suplementación con alimento balanceado. Este alimento balanceado está hecho aparte de cereales, una mezcla en seco que integra algunos subproductos del proceso de extracción de aceite de palma y todo va enmascarado en un carbohidrato puro. Ese producto balanceado nos permite garantizarle al animal lo que necesita para suplir sus necesidades metabólicas y también para la ganancia, cualquiera que fuere el propósito del ganado. Entonces, si bien esa condición crítica del grupo 1 podría decirse, hombre, si yo le doy alimento a un ganado que está en estado crítico, él va a consumir más para poder volver a su condición natural, para su sostenimiento. Y aún así el incremento fue significativo. Quisimos hacer una extensión de este experimento para migrar a una condición igual donde se partiera de dos grupos, en este caso de 9 animales. En la gráfica que ven claramente, la numeración del 1 al 9 corresponde a los 9 animales evaluados y se tomó la misma referencia, o sea, el grupo 1 con la suplementación indicada y el grupo 2 solo con pasto. Entonces se vio el mismo comportamiento. Al cabo de terminar este experimento, la variación para el grupo 1 entre el día 0 y el día 45 fue 0.82 y para el grupo 2 fue 0.20, lo cual indica que el gradiente no se vio afectado. O sea, realmente la diferencia entre los dos da igual al anterior, lo cual nos demuestra que la recuperación del animal es rápido independientemente de la condición que tenga. Ahora, estamos hablando de que una suplementación tiene que tener varios objetivos para que en el balance económico del hato sea rentable al ganadero hacer el cambio o decidirse a implementar en la dieta de los animales estos suplementos. Entonces aquí veremos mediante un ensayo global cómo ha sido el comportamiento de las variables más significativas en términos productivos. Obviamente, uno de ellos es la producción lechera. Este es una ganadería que tiene 4 hatos que son rotativos. Digamos, los animales comienzan en su fase productiva en Macondo, de ahí pasan a Venecia, donde tienen más la parte reproductiva de monta natural, y de ahí pasan al Encanto y terminan en Caraota. Caraota se tomó siempre como testigo. Caraota no se está dosificando en este hato lechero alimento balanceado. En los otros, miren el comportamiento, todas las curvas han sido crecientes con una pendiente pronunciada, donde se han encontrado incrementos hasta de 4.4 litros de leche vaca día, lo cual es bastante significativo. Valor que va disminuyendo hasta llegar a la fase final, digamos, del ciclo reproductivo, y aún así, después de tantos meses de usar, hemos visto un comportamiento en el mes de mayo, junio y julio creciente, porque esas vacas han tomado el ciclo completo. Entonces, se ve que no pierden tanto peso después del parto y tienen pues muchos beneficios asociados a eso. Además del incremento lechero, pues que es uno de los objetivos, tuvimos en varios lotes incrementos de tasa de preñez hasta del 75%. Entonces, lo cual para ustedes que son ganaderos y que son expertos en el tema saben que eso
tiene un valor económico muy superior al mismo tema de la leche. Y adicionalmente, por experiencia en la administración de esos datos y en el acceso que hemos tenido como Unidad I+D+I a ver el antes y el después, hemos encontrado en un contexto general incrementos en la rentabilidad en términos absolutos alrededor del 12% y en términos relativos alrededor del 30%. Es decir, en comparación con el periodo inmediatamente anterior en la vigencia, por decir algo, 2019 con respecto a 2018 o 2020 con respecto a 2019, en la fracción de tiempo que va corrida del año, hemos encontrado esos porcentajes de incremento relativo hasta el 30%. Como el concentrado es producido en una planta con todos los estándares de calidad y manejamos un muy bajo nivel de humedad, alrededor del 9%, donde el estándar en este tipo de productos está alrededor del 12%, ese diferencial nos permite tener una baja actividad de agua y por lo tanto inhibir la formación de hongos y levaduras que pueden tener una afectación microbiológica sobre el producto. También en su esencia la durabilidad pues es mayor y tenemos la facilidad de un manejo logístico óptimo, dado el caso de que en los datos donde está posicionado nuestro producto, antes se hacían mezclas artesanales de alimentos concentrados y había mucha variabilidad en el afrecho de cebada, en los mismos cereales o en los salvados que utilizaban para hacer sus fórmulas artesanales. Ya, digamos, al tener un proceso estandarizado, eso no ocurre. También, en otro caso, en otro experimento puntual, traemos una experiencia de un cliente que seleccionó a sí mismo 2 bloques de animales. En este caso es un pequeño ganadero que utilizó 2 lotes de 8 animales de unos cruces entre Girolando y Brahma, teniendo en cuenta la misma ración que se estableció en el ejemplo anterior. O sea, 2 kilos por día, tienen un solo ordeño, se da 1 hora antes de cada ordeño y el resultado que obtuvieron fue significativo, aún teniendo en cuenta que son vacas de primer parto. Entonces, en ese contexto, la pendiente positiva y la fracción incremental data hoy en día por encima de los 2 litros de leche con respecto al estado inicial del consumo. Por último, quiero hacer énfasis en la experiencia específica en el tema de búfalos que narró don Carlos al principio. ¿Okay? En esa misma condición que se planteó, miren cómo ha sido la historia y los incrementos significativos. Una vez el animal alcanza a estabilizar su condición corporal y sostiene su producción de leche. Este es el factor diferenciador que ocurre cuando, digamos, todo se estabiliza. Ahí entre la semana 5 y la semana 6 del experimento hubo un tema de se corrieron los inventarios, pero si sacáramos el promedio de los últimos 4 meses, estaríamos muy cerca a 0.8. Entonces, en estas condiciones, para estos búfalos, ese ha sido el resultado obtenido. Como les dije, la suplementación tiene que direccionarse como unidad de negocio o como estrategia de unidad de negocio para contemplar todos los beneficios en producción, en reproducción y en los indicadores asociados al activo. Nadie quiere que esto pase. Es una foto que denota de alguna manera preocupación y afecta al corazón emocionalmente. No queremos que haya mortalidad en nuestros animales, pero, por ejemplo, este es un animal que tiene una condición corporal o que tuvo una condición corporal cercana a 1. Obviamente, en algunas fases de su vida no se alcanzan a mantener en pie y terminan, la mortalidad pues es inminente. Entonces, yo creo que esta conferencia trae consigo que es importante para la salud de un ser vivo medir la condición en la que está nuestro cuerpo. En términos generales, esa es nuestra presentación. Estamos muy atentos si hay alguna pregunta del público al respecto. Bueno, don Carlos y Juan Carlos Urueta, muchísimas gracias por asistir a este espacio de capacitación para el día de hoy. Antes de pasar a una ronda de preguntas, quiero
He visto muchos mensajes que nos saludan de los proyectos locales, nos saludan desde Boyacá, de Guateque, desde Ituango, Antioquia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros conectados y aprovechar esos espacios de capacitación. A José Carlos, desde Curumaní, Cesar, nos saludan también desde el corregimiento San Antonio Bolívar, de el municipio de Regidor, desde Estados Unidos, Valle del Cauca. A todos ustedes, mil gracias por estar aquí conectados. Vamos con la primera pregunta. Ustedes entre los dos definen quién la contesta, ¿vale? Tanto don Carlos y Juan Carlos. Ferley Ospina Pinto nos pregunta qué tan importante sería tener en cuenta el estado productivo para suplementar y no esperar que el animal pierda condición corporal. Bueno, yo pienso que lo ideal es que ningún animal caiga en una condición corporal crítica. O sea, de hecho eso es como el ser humano. Cuando uno tiene las defensas bajas, cualquier enfermedad lo invade y uno pierde productividad. Entonces, digamos, de manera preventiva, la suplementación te mantiene el animal en una condición corporal estable y su producción va asociada. Hay un ciclo productivo que trae consigo una serie de gastos metabólicos en el animal. O sea, es inminente que después de un parto también el animal tiene digamos, un deterioro en su condición. Lo importante es que ese deterioro no llegue a una condición extrema porque, digamos, restablecer esa condición implica muchos riesgos. No sé si don Carlos quiera complementar un poco más la respuesta. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Sí. Correcto. Sí, esa pregunta es muy importante porque es que muchas veces tomamos la decisión muy atrasada y cuando ya queremos recuperar al animal ya es muy poco lo que se puede hacer. Entonces, si yo tengo en cuenta de que el animal debe tener una condición corporal, por ejemplo, en el momento de la monta, después del parto, entonces yo debo empezar a mejorar esa condición corporal, medirla por lo menos 2 meses antes para poder hacer un tratamiento adecuado. Pero si yo veo que el animal va bajando su condición corporal, va disminuyendo, hoy la medí está en 3, de pronto la medí al mes está en 2, va bajando y no se toma la decisión, ese animal llega un momento en que todas sus reservas se van al piso, se cae y es posible que hasta no se pueda levantar cuando caen, que son las pérdidas esas que están ahí ocultas, que a veces no se miden, pero que están haciendo mucho daño. Entonces sí es importante de estar tomando la condición corporal para tomar una decisión a tiempo. Perfecto, muchas gracias. Andrés Bedoya García nos pregunta, ¿qué puntos hay que tener en cuenta o cuáles son los puntos principales para tener en cuenta al momento de diagnosticar la condición corporal? Sí, hay unos puntos anatómicos importantes. Si uno mira el animal en la parte trasera, va a haber unas puntas, unas prominencias en la parte de los isquiones y en la cabeza de la cola, en la inserción de la cola o la base de la cola. Entre más profunda esté la cola, la condición corporal es más crítica. Entre más elevada esté la base de la cola, pues la condición corporal es menos crítica, sin llegar a los extremos, porque una condición se habla de animales en forma de B y animales en forma de U, en la parte mirando la parte anatómica posterior. Entonces, esos puntos anatómicos son importantes porque básicamente son 4 o 5 puntos que son las últimas costillas. Si se ven mucho, muy salidas, la parte de la pelvis y la base de la cola, la inserción de la cola sobre el animal. Perfecto. Nos pregunta Yesid Mosquera que si ustedes pueden resolver la duda sobre si cada raza tiene una tabla específica de corporación de su espacio corporal o se puede tener una general para todas las razas.
En cuanto a las razas, no. Lo que sí hay una diferenciación. Algunos autores tienen para ganado especializado de leche, tienen una tabla de 1 a 10, pero ya se ha hecho el equivalente de cuánto equivale un 3 en 10, sería 6, ¿correcto? Entonces hay unas tablas que son equivalentes, pero la raza no tiene, digamos, no hay una tabla específica para cada raza, sino que eso es para valorar el estado nutricional del animal, no importa cuál sea su raza. Hay una diferenciación que es una escala de 1 a 10, pero no tiene nada que ver con la raza. Muchas gracias, don Carlos. Luis Alejandro Obregón nos pregunta, en los ensayos presentados por ustedes, ¿cuál fue el costo de la suplementación ofrecida? Para conocer un poco sobre los costos y beneficios de esta implementación a nivel de empresa. Ok, el valor comercial que tiene el producto que estamos utilizando, que pues nosotros mismos lo estamos fabricando, es 900 pesos kilo, incluido IVA. Pues maneja unos márgenes bastante significativos. Hay más de un 15% con respecto al competidor inmediato que tenemos, digamos, en el área de influencia. Entonces, realmente también tiene la significancia de que trabajamos con cereales puros. O sea, nosotros no utilizamos salvados, utilizamos maíz amarillo, utilizamos torta de soya o frijol soya, utilizamos torta de palmiste y tenemos un sistema de molienda eficiente que permite al final del proceso enmascarar y secar con un carbohidrato puro. O sea, las proteínas son de alta digestibilidad y realmente ese ha sido, yo creo que la esencia del resultado obtenido. Entonces, el valor comercial es 900 pesos por kilo, incluido IVA. Cuando se manejan raciones de 2 kilos, pues obviamente por ordeño día son 1.800 que consume el animal diario. Sí, ingeniero, y lo otro es que yo diría que el valor real del alimento no es 900, es mucho menos porque ese alimento tiene 9% de humedad, o sea que tiene 3 puntos menos, por cada 100 litros son 10 litros de agua menos. Entonces el costo real del producto va a ser mucho menor, con la observación de que un alimento con esa humedad es muy difícil que se dañe, o sea, se puede conservar fácilmente por mucho más tiempo que un alimento que tiene 13% de humedad, que es lo que está en los comerciales. Perfecto. Última pregunta. Franklin Ramos Lozano nos pregunta, ¿cuál sería el puntaje óptimo para el manejo reproductivo de un animal? Eso se maneja una escala que puede estar entre 2.8 y 3.8, inclusive. Ya un animal con una condición corporal muy alta no es conveniente para la reproducción. Animales con condición corporal de 4.5, 4.8, 5 están menos propensos para la reproducción que un animal que tenga una condición corporal de 3. Se habla de una condición ideal, o sea, recomendada entre 3 y 3.2. Ok, aquí tenemos unos datos estadísticos que dicen, por ejemplo, se considera que vacas con una condición corporal mayor a 3 tienen un 29% más de tasa de preñez comparada con vacas con una condición corporal menor a 2.5. O sea, existe en ese rango que establece don Carlos una cantidad significativa de eficiencia en la medida en la que la condición corporal sube a 3. Listo, señores, muchísimas gracias. Bueno, 2 cosas antes de terminar esta capacitación. Lo primero, recordarles que todos los charlas y espacios virtuales para capacitaciones que tenemos quedan guardadas en las carpetas de videos de Facebook y de igual manera en nuestro canal de YouTube. Juan Carlos y Carlos nos están preguntando cómo poder tener contacto directo con ustedes para ampliar preguntas. Por favor, nos recuerdan sus correos de contacto. Ok, muchas gracias. Digamos, este conocimiento, yo me encargo del tema de proyectos. Hay un departamento comercial, pero con mucho gusto podemos ponerlos en contacto. Mi correo electrónico es proyectos@aceiteza.com. Repito, proyectos@aceiteza.com y mi teléfono celular es 321-684-2848.
Muchas gracias. Perfecto. Igual ten en contacto también, si te contactan, podrán tener contacto directo con Carlos Iriarte. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de estar nuevamente en este espacio en Fedegan. Y bienvenido siempre, esta es su casa, es la segunda vez que participan con nosotros, entonces dicen que cuando se es bueno se repite. Muchas gracias, Juan Carlos y Carlos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y feliz día. Feliz noche. Hasta luego, buena noche para todos. Buenas noches.